Mi trabajo es digamos, una apuesta al día y una apuesta en otro sentido para ver hasta qué punto ya en la actualidad se sostiene una vieja idea que ha cambiado entre los historiadores de cine mexicano y de cine en México acerca de la mecánica de la llamada época de oro del cine mexicano, y que hasta donde llegamos en algún momento se planteaba como la etapa más importante, o una de las etapas más importantes en la historia del cine mexicano, más allá de lo nacional, es decir, porque el cine mexicano impacta en otros mercados, no solo en América Latina, sino también en Europa, en esta década de los 40. Y esto, muchas de estas cosas se habían venido sosteniendo sin datos, ¿no? sin alguna forma de dato que los pudiera corroborar. Afortunadamente ya se ha iniciado en diversos países de América Latina, en México mismo, avances de investigación que nos permiten matizar, creo yo, esta idea de la hegemonía o la preeminencia del cine mexicano en los mercados de habla hispana, y por lo menos ya podemos decir que esto sí fue un fenómeno, pero que está sustentado en algunos datos, en lo que yo considero una primera fase de un proceso que espero que con el paso del tiempo pueda irse completando, aunque yo y otros que estamos interesados en ello ya no lo hagamos, pero sí las nuevas generaciones puedan darle mayor cohesión a estas ideas, ¿no? Y a estas investigaciones. Nada más diría que, para los que quizá no conozcan, no hayan ido a fondo a estos temas, que bueno, las cinematografías de América Latina, en términos generales, fueron las cinematografías de una zona del mundo que se caracterizaron por prolongar, digamos, más allá de lo normal, entre comillas, las etapas artesanales, y algunas de esas cinematografías nunca despegaron a la fase industrial, o a lo que podríamos llamar ya o caracterizar como una fase industrial. No es casual que en ese mundo iberoamericano podríamos hablar solo de industrias culturales cinematográficas en los casos de España, de México, de Brasil y de Argentina, y eso con ciertas discusiones, ¿no? O podría provocar esta idea ciertas discusiones, creo yo. Sobre todo lo pienso por el caso de Brasil, que como zona de producción cinematográfica tuvo y fue importante, pero no alcanzó, por lo menos en esa etapa en la que me voy a ubicar, una considerable cantidad de películas como para que pudiéramos hablar realmente de una industria, ¿no? Una industria cinematográfica. Fue posible en estos países crear una industria, como todos sabemos, gracias a la incorporación del sonido a la imagen, y a partir de un momento, estamos hablando de la década de los 30, fue muy claro que dos países latinoamericanos, México y Argentina, se comenzaron a disputar los mercados de todo el mundo de habla hispana prácticamente, o por lo menos de América Latina. Y ahí es donde ubico mi trabajo, porque hemos encontrado ya, repito, ahora sí, una serie de datos que nos permiten ver cómo esta competencia que se dio por los mercados de cine en América Latina por parte de estas dos industrias, una por cierto se desarrolla gracias al triunfo de la comedia folclórica y vernácula, basada a su vez en la canción ranchera y en otras modalidades de la canción popular,
Y la industria argentina, pues también, sobre todo, se basa en el tango, en el gran impacto del tango y en la gran tradición también, en algunos casos extraordinaria, del melodrama más típicamente argentino. Gracias a eso, ambas cinematografías con el sonido, apoyadas en el sonido, van a lograr empezar a consolidar sus industrias, y comenzando ya la década de los 40, notamos claramente que hay una competencia bastante fuerte entre ambas cinematografías, y aquí es donde la industria fílmica mexicana, después de tener una fase de despegue que gracias a lo cual logra 58 películas aproximadamente en un año, en 1938, después de ese periodo sufre una primera crisis, la primera de las muchas crisis que va a padecer esta industria, y en ese momento podríamos decir que arrancamos. Voy a leer entonces, para ya no divagar tanto, voy a leer unos fragmentos del texto que ya escribí. Esta ponencia, espero que con las otras, si algún día se publican, pues ahí pueden ya los interesados leer, digamos, todas las ideas que plasmo en el texto. Simplemente ahora voy a leer, para tomar en cuenta el tiempo, voy a leer algunos fragmentos que son los que me interesa traer aquí, discutir, o por lo menos plantear a la discusión. Como consecuencia de la ya aludida crisis, de esa primera crisis del cine mexicano, que siguió a su nacimiento formal como industria, durante el bienio 40-41, la cinematografía de este país parece también sufrir una seria debacle en materia de exhibición. En las pantallas de México DF se estrenan un total de 64 cintas mexicanas por 59 argentinas, cuando antes existía una preeminencia de cine mexicano en su propio mercado en detrimento de las demás cinematografías, incluida la argentina. Ahora, aquí nada más quiero enfatizar que la disputa por esos mercados hoy parece ser muy claro y derivado de estas cifras, de las cifras que se han logrado recabar, sobre todo en México, en Lima, Callao y en Montevideo, Uruguay. En realidad se disputaron esos mercados, pero siempre teniendo en cuenta que esos mismos mercados, incluidos los propios mercados de México y Argentina, estuvieron dominados por el cine estadounidense, ¿no? Principalmente dominados por el cine estadounidense, aunque también hubo momentos en que el cine europeo, el cine francés sobre todo, el cine italiano y en menor medida el cine alemán, pues también dieron cuota en esos mercados, dieron cuotas fuertes en esos mercados, pero fue el cine estadounidense ya el que desde esta década de los 40 mantuvo un predominio, por lo menos por lo que hace al número de películas estrenadas en estos mercados. Entonces, esa crisis del cine mexicano implicó que el cine argentino en su propio mercado se le pegara mucho, o 64 mexicanas por 59 argentinas, con lo cual podría hablarse de un insólito empate técnico entre ambas cinematografías en el mercado integrado por el conglomerado de la otrora capital del Imperio Azteca. En Lima, Callao, que es otra de las regiones donde tenemos datos, se exhiben 49 cintas mexicanas por 83 argentinas en esos mismos años, y en Montevideo se colocan solo 5 mexicanas por 75 argentinas. Esto quiere decir que cuando menos en buena parte de los mercados sudamericanos el cine argentino había ganado presencia en detrimento del mexicano. ¿Qué ocurrió en el resto de la década de los 40? Que es donde, reitero, nos ubicamos. Pues hay un cambio significativo. Hoy tenemos cada vez más claro que la situación de la Segunda Guerra Mundial terminó beneficiando profundamente al cine mexicano, porque esto fue parte de una estrategia de los estadounidenses para apoyar a la cinematografía que sirviera más a los intereses ideológicos de la Segunda Guerra Mundial, para a su vez apuntalar en buena medida
el dominio estadounidense en toda la zona. Y justamente en los años en que ya Estados Unidos ingresa formalmente a la Segunda Guerra Mundial, es cuando el apoyo decidido de Hollywood a la cinematografía mexicana se vuelca y va a trastocar todo ese orden que parecía que el cine argentino iba a ganar para sí, ¿no? O había ganado para sí. La Oficina de Asuntos Relacionados con el Cine del gobierno estadounidense le soltó mucho dinero, mucho apoyo, mucho capital y abrió para el cine mexicano entonces sus redes de distribución, y eso permitió entonces que el cine mexicano comenzara a tener ya de nuevo fuerte presencia en los mercados de América Latina. En efecto, a principios de aquel año ya de 42, la OCAIA había previsto un plan de ayuda estadounidense para la industria fílmica mexicana, mismo que abarcaba varios aspectos fundamentales: refacción de maquinaria para los estudios, ayuda económica directa para los productores de cine, asesoramiento o asesoría por instructores provenientes de Hollywood para los trabajadores y técnicos de los estudios mexicanos, preferencia para una mejor distribución de los materiales fílmicos mexicanos en los países de habla hispana, aprovechando la amplia red que los estadounidenses ya habían consolidado desde la década de los 20. Gracias a todo ello, el cine mexicano logra reimponer hasta cierto punto sus mitos en las pantallas de América Latina y junto con ello su particular punto de vista acerca de la guerra misma. Todo esto se tradujo en un considerable y constante aumento de los volúmenes de la producción fílmica mexicana. Si en 1943 se filman 70 largometrajes mexicanos, al año siguiente la cifra aumenta a 75 y en 1945 alcanza la cifra récord de 82. Por su parte, como parte de este mismo fenómeno, en algún otro sentido digo yo, la producción de películas argentinas decrece de forma considerable. Si en 1941 este país había podido producir alrededor de 47 largometrajes y al año siguiente había sumado 56, en 1943 esa cifra bajó a 36 y en 1944 y 45 descendió a 24 y 23 respectivamente, lo que se reflejará en los montos de los materiales exhibidos e importados en la mayoría de los países latinoamericanos. Así, entre 1942 y 45, en la Ciudad de México se estrenan un total de 238 películas mexicanas por 67 argentinas. En ese mismo lapso, en Lima, Callao, se estrenan 201 mexicanas por 136 argentinas y en Montevideo, 63 mexicanas por 135 argentinas. En este último caso, llama la atención que a pesar de que la cinematografía argentina mantuvo un amplio margen de su dominio en el mercado de Montevideo, y por extensión se infiere que en Uruguay y seguramente en la misma Argentina, el cine hecho en México recuperó terreno en ese rubro. Incluso se dio una situación que no por coyuntural deja de ser sintomática. En 1945, el cine mexicano, con 37 películas estrenadas en las salas de la capital uruguaya, parecía haber desbancado al argentino, que en ese mismo año solo logró colocar 10 de sus productos fílmicos en dicha ciudad. Para completar el panorama estadístico que venimos desglosando, podemos recurrir, por otra parte, a las estadísticas reunidas por Gaizka de Uzabel en su famoso libro sobre la presencia de la Paramount Pictures en los mercados de la United Artists en los mercados de América Latina. Gracias a algunas de las cifras contenidas en ese trabajo, sabemos que Cuba, la más grande de las Antillas, importó en esos mismos 4 años un total de 214 películas mexicanas por 130 provenientes de la Argentina. Como puede observarse, grosso modo, el apoyo estadounidense fue determinante en la prosperidad del cine mexicano, aunque también pudo haberlo sido, sin duda, el hecho de que en la mayoría de los países de América Latina esa manifestación fílmica se hubiera convertido en la preferida en detrimento del cine argentino,
Ello debido a la proyección de mayores elementos de identidad folclórica, cultural y aún nacionalista, cosa que aún está por confirmarse con el empleo de nuevas herramientas analíticas y con mayor rigor estadístico. El hecho es que durante el periodo que abarcan los años 43-45, que en sentido estricto es el que puede reconocerse como la auténtica época de oro del cine producido en México, la industria fílmica se convirtió en una de las 5 más importantes de este país, por lo que se refiere a la captura de divisas, y en la más importante industria cultural del mundo de habla hispana. Esto último se tradujo en un factor de mucho peso en materia de competencia y búsqueda de éxito taquillero más allá de las fronteras. Al de por sí sólido Star System que la industria cinematográfica mexicana había logrado desarrollar e incorporar gracias a su impacto en muchos mercados latinoamericanos, un Star System integrado con intérpretes de la talla de Tito Guízar, María Félix, Jorge Negrete, Dolores del Río, Andrea Palma, Mario Moreno Cantinflas, Arturo de Córdoba, Pedro Armendáriz, etcétera, etcétera, incluido también Ricardo Montalbán y Emilio Tuero. Durante los años en que nos ubicamos, nos ubicamos en ese apartado y en el resto de la década de los 40, fueron atraídos por el cine mexicano una miriada de actores procedentes de España, sobre todo debido a la guerra civil ocurrida en aquel país, y de diversos países de América Latina, incluidos algunos de los más populares que el cine argentino mismo había logrado forjar hasta entonces. Me estoy refiriendo a los casos, por ejemplo, de Libertad Lamarque, de Nini Marshall, de Luis Sandrini y de Agustín Irusta. Cada uno emigró a México y estuvo buena parte de su carrera, o una parte de su carrera en México, por diferentes razones, pero el caso es que estuvieron en el cine mexicano y desde ahí se reproyectaron al resto de América Latina. A los que se agregaron otros casos notables de argentinos como Marga López, Jorge Reyes, Amanda Ledesma, Rosario Granados, Andrés Falgas, Alicia Berrié y Anita Muriel, entre otros también. Los estudios cinematográficos mexicanos se convirtieron así en una especie de meca del cine iberoamericano o de Hollywood iberoamericano. Por otro lado, el complemento perfecto a la ayuda proporcionada a México por la cinematografía hecha en Hollywood lo constituyó la buena cantidad de películas estadounidenses en las que se exaltaba el folclore, la historia y en general temas mexicanos. Hubo muchas películas estadounidenses que también apoyaron esa preeminencia del cine mexicano en América Latina, exaltando la historia y el folclore mexicanos para cerrar como la pinza en estos mismos mercados de América Latina. Aunque el término de la Segunda Guerra Mundial significó una considerable merma en el apoyo proveniente de Hollywood y pese a afrontar una serie de adversidades entre las que sobresalen la creación de un feroz y corrupto monopolio en el sector de la exhibición y la notable baja de la inversión en el sector de la producción, durante los restantes años de la década de los 40, la industria cinematográfica mexicana mantuvo su predominio en los mercados de buena parte de Iberoamérica. Entre 1946 y 49 se realizan 316 largometrajes mexicanos por 158 argentinos. Hay una diferencia notable en cuanto a la producción, o sigue habiendo una diferencia notable en cuanto a la producción en ese sentido. En ese mismo lapso, en México DF se estrenan 324 mexicanas por 96 argentinas. En Lima, Callao se colocan 270 films hechos en México por 131 argentinos. Y en Montevideo se dan a conocer 167 cintas argentinas por 155 mexicanas. Es decir, se produce un nuevo empate técnico, entre comillas, entre ambas cinematografías, pero en un mercado que en aquella época seguía siendo marcadamente favorable al cine producido en Argentina. Solo con el propósito de enriquecer nuestro análisis, a estas cifras se podrían agregar las elaboradas por el historiador español Alberto Lena en su excelente y muy revelador ensayo La difusión del cine latinoamericano en España, que editó en la revista Archivos de Filmoteca. Según este recuento, este ya es un recuento de toda la década, entre 40 y 49, entre 1940 y 49, se estrenaron en la península ibérica 141 películas mexicanas, algunas de ellas de las más exitosas, sobre todo las de Mario Moreno Cantinflas, por
87 argentinas. En este caso, la disputa por el mercado de España entre ambas cinematografías tampoco resultó tan abismal como puede suponerse tras la lectura del ahora famoso ensayo Amor a México a través de su cine, publicado por Ernesto Jiménez Caballero en 1948, un ensayo que a lo mejor algunos de ustedes conocen, en el que este autor resaltaba y exaltaba el impacto del cine mexicano en España por aquello de la similitud, del uso de algunos tipos de lenguaje y sobre todo de situaciones y de cuestiones que parecían llegar de rebote desde España, desde México hacia España, tradiciones que se habían generado en España, que se habían desarrollado en México, que llegaban de rebote a través de su cine, ¿no? Pero sí marcó este momento una profunda diferencia en lo referente al éxito, ya que ninguna de las películas importadas por parte de Argentina parece haber alcanzado más allá del 500.000 de espectadores, mientras varias mexicanas sí rebasaron esta cifra. La situación que hemos sintetizado a lo largo de este trabajo, ya voy a acabar, podría llevarnos a parecer estar de acuerdo con el historiador y crítico mexicano Jorge Ayala Blanco, quien ha señalado que durante el periodo que abarcan los años 39-52, la industria fílmica de México, cito, se consolida y se cierra sobre sí misma férreamente, dándose el lujo de funcionar de manera imperialista en la mayoría de las naciones de habla hispana del continente, carentes de industria fílmica propia. Es decir, impone gustos estéticos y valores a las grandes masas semianalfabetas, edifica o derriba mitos individuales o sociales, inaugura y explota mercados a su libre arbitrio y se erige a sí misma en criterio de calidad cinematográfica. Fin de la cita. Sin embargo, no estamos tan de acuerdo con este criterio porque, según lo hemos esbozado así muy rápidamente en estas páginas que he leído, creemos que se trata de un fenómeno sumamente complejo y que, por lo tanto, la presencia del cine mexicano en las pantallas de América Latina sin duda fue importante, mas no exclusiva ni necesariamente abrumadora. Por principio de cuentas, como otros estudios ya lo han demostrado, la cinematografía mexicana siempre tuvo que competir en esos mercados y de manera permanente e incluso adversa contra el cine hecho en Hollywood, a más del argentino y brasileño, que no hemos abordado por tratarse de un caso muy particular en el contexto de Latinoamérica, por aquello del idioma principalmente, aunque también hay muchos matices que podrían ayudar a entender mejor este fenómeno si metemos el caso brasileño. En tal sentido, la exportación e impostura de mitos cinematográficos a la que se refiere Ayala Blanco no debió ser fácil para el cine mexicano, ni siquiera en su propio mercado. Aunque hacen falta estudios que lo demuestren de manera más o menos fehaciente, el cine argentino debió tener más influencia que el mexicano en países como Uruguay. El trabajo de Osvaldo Sarazola, que me ha permitido tener la base de datos referidos a Montevideo, así tiende a demostrarlo, pero también quizá Paraguay y Chile, más próximos geográficamente a la Argentina, y con tradiciones y formas culturales de mayor parecido entre todos ellos. Aquí está de ejemplo, si nos ponemos en el pellejo de un espectador cinematográfico común y corriente en el Montevideo de ese entonces, sin duda que estaríamos más expuestos a los mitos provenientes de los cines estadounidense y argentino que de los llegados en México, los llegados desde México. Eso ya es un matiz bastante significativo a mi juicio. Como los hechos y cifras que hemos presentado parecen demostrar, el cine mexicano logró imponerse en muchos mercados de América Latina, pero solo gracias al apoyo de la industria fílmica estadounidense, gracias al apoyo que la industria cinematográfica estadounidense le ofreció debido a la coyuntura de guerra, por lo que más bien podemos hablar en todo caso de un subimperialismo con todo lo cuestionable que podía ser este concepto, tanto económico como cultural, si cabe este concepto, más que de una estrategia propiamente imperialista, misma que fue diseñada, es así, por el gobierno estadounidense e implementada por las grandes empresas productoras y distribuidoras asentadas en Hollywood. Por lo demás, y al mismo tiempo, ese cine mexicano, tanto como el argentino, fueron opciones culturales válidas de entretenimiento, nada desdeñables,
para los vastos públicos del subcontinente, que de lo contrario hubieran tenido que conformarse, como tiende a ocurrir en estas épocas de neoliberalismo rampante, en una dieta casi exclusiva integrada por productos fílmicos llegados en forma tan abusiva como abrumadora desde los Estados Unidos. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que eludamos la necesidad de seguir haciendo la crítica y el análisis de todas y cada una de las películas mexicanas que constituyen, por ejemplo, ese fenómeno, tarea en la que varios historiadores del cine mexicano pues seguimos comprometidos. En suma, creo que gracias a las nuevas aportaciones historiográficas de años recientes, podemos avanzar en la idea de que la llamada época de oro del cine mexicano fue mucho más compleja y con más matices de lo que hasta hace apenas unos años podríamos haber dado por sentado, cosa que abre muchas perspectivas del análisis y conocimiento para las nuevas generaciones de historiadores del cine y de los demás medios masivos de comunicación. Eso es todo. Perdón. Sí, quiero aprovechar, se me había olvidado. Bueno, traigo para ilustrar aquí unas imágenes que me parecen curiosas, ¿no? Son imágenes de una película hecha en México en 1949, dirigida por Julián Soler, con Noemí Marshall y con Joaquín Pardavé, dos cómicos. Y dejo correr un poco estas imágenes y después comento algo ya cuando se termine. ¿Ya lo vio, vieja pasota? Pues yo sabe, no te caso. Vamos, poco, no te pinches. De que todo el agua, a ver si puede, refugiada, niña melona. ¡Ay, ahora no tenemos! Pues sí, yo no lo aguanto. ¡Tan solo será usted! ¡Ídolo desde la que saque! A mí no me llama refugiada ni un cañón de carne. ¡Vale mucho! Bueno, ahí viene un pleito entre Catita y Pardavé, que se prolonga en el mercado, en el cual ambos tienen puestos de venta de productos alimenticios. Por ahí podemos parar. Este es un ejemplo de cómo el cine mexicano logró incorporar incluso a este fenómeno que decía a intérpretes argentinos. Delia Garcés, en efecto, como me señalaban aquí, aunque sería un poco después de esta etapa, pero también se incorporaría en algún momento al cine mexicano. Y en esta película constantemente están peleando Pardavé y Catita, ¿no? Y quizá algún crítico delirante, no soy de esos, podría leer justamente en ese pleito constante entre ambos la disputa entre el cine argentino y el cine mexicano por los mercados de América Latina, pero no voy tan allá, ¿no? A lo mejor sí, pero no. El caso es que es una película sintomática, sin duda, porque Catita interpreta en esa película a una española, una gallega emigrada a México, que es un papel que ya había hecho acá en Argentina, ¿no? Que la había hecho también famosa. Y entonces también hay una cuestión que tiene que ver con el exilio español en México, con el exilio argentino. Entonces es una película curiosa y por eso escogí esta secuencia que me parece muy sintomática. Ahora sí es todo.